id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Nosotros venimos hablando de una parte de la Escritura, de Mateo 5:17, donde el Señor dice que no pensemos que Él vino a abrogar la ley ni los profetas. Él vino a cumplirla. Él vino a darle vida y a cumplir algunas cosas que Dios así lo había establecido. Pero nosotros venimos hablando y venimos trabajando, porque mire, hermanos, es necesario que tengamos el conocimiento de la palabra, porque ahorita se está moviendo mucho a que los líderes espirituales están llevando a que los discípulos, a que la iglesia del Señor haga rituales, a que la iglesia del Señor haga cosas. Tómese un vasito con agua, venga le doy la cachetada, venga le doy la patadita, venga le doy, bueno, la locura que en ese momento tenga el líder espiritual. Y estamos viendo eso, y se están moviendo fuertemente muchas cosas de las que el Señor habla en su palabra, que ya no tienen validez, que lo que nos mueve a nosotros, que lo que nos sostiene a nosotros dentro del parámetro del Señor es nuestra fe. Pero si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no estudiamos la Escritura, ¿cómo mi fe va a ser fortalecida? Cada vez que usted se resbale y caiga, no se quede postrado, no se quede sentado, no se quede en el piso, levántese, porque cada caída me sirve para levantarme. Así como le dijo el sacerdote a María cuando llevaron a Jesús, dice: esta está para caída, pero se levantará en victoria. Y también muchos de nosotros nos hemos caído, muchos de nosotros nos hemos resbalado y estamos ahí y que ahora Dios no me ama, Dios no me perdona, porque esa es la tarea del diablo, que usted no se levante. Y cada caída, cada resbalón, cada raspón nos tiene que dar la fuerza para levantarnos y seguir luchando y batallando. Porque dice por ahí que los machucones o los tropezones me hacen levantar los pies. Por eso es importante, hermano, que usted lea la palabra, lea la Escritura, porque es lo que nos dice el Señor, es la fuerza. Así como tuvimos la oportunidad de estudiar o de analizar lo que es ceñirse, usted tiene que ceñirse a la Biblia. Porque ahorita entramos en el tiempo de ¿qué? De la mentira, del engaño, del falso maestro, del falso profeta. Y se está moviendo mucho eso. Y se está trabajando mucho en eso. Pero si la iglesia no se despierta, si la iglesia no lee la Biblia, si la iglesia no habla del Señor, vamos a ser engañados. Y mucho pueblo está siendo engañado. ¿Por qué? Porque no leímos la palabra. Y si usted no lee la palabra y no confronta las enseñanzas de nosotros con lo que dice la palabra de Dios, usted está comiendo entero. Y usted no está discerniendo, no está digeriendo si lo que se habla, se enseña, está acorde a la palabra de Dios. Porque nos da pereza leer, nos da pereza sentarnos a escudriñar. Puede más la responsabilidad, el afán, la angustia, la situación, que dedicarle al Señor 5, 10, 15 minuticos en leer la palabra de Dios. Y no hay opciones para que usted diga: no, es que no tengo tiempo. Claro, en el bus usted puede ir escuchando la palabra de Dios. Usted puede, si va en su carro, usted puede poner la palabra de Dios. O sea, no hay opción para que nosotros nos dejemos de leer la Biblia para ser engañados. Porque el mismo Jesús lo advierte, que seguramente nosotros vamos a ser engañados. Pero si usted, al igual que nos enseña Job, con respecto a la función de nuestros oídos, no vamos a ser engañados. Por eso, si usted leyó el devocional, no sé si el de ayer o el de hoy, dice: ¿será que cuando yo venga encontraré fe en la tierra? ¿Por qué Jesús pregunta eso? Porque Él sabe, Él conocía el futuro. Por eso, hermano, siéntese a leer la Biblia.
Estamos ahí con el devocional que nosotros nos mandó las sociedades bíblicas, que hago yo todo el proceso para que ustedes tengan las lecturas diarias. A las 8 de la noche estamos en nuestra red social, en el WhatsApp, escuchando el mensaje de la persona que en ese momento ha sido asignada para que nos den la palabra. Ahora, es importante que tanto usted como yo leamos la Biblia, porque más adelante vamos a ver qué sucede cuando yo estoy apartado de Dios, cuando yo no leo la palabra de Dios. Y aquí lo que yo quiero enseñarles es que nosotros estamos mirando lo que el Señor Jesús abolió en la cruz. ¿Por qué le digo esto? Volví y le repito, porque están poniendo a las iglesias a que se devuelvan, están llevando a los cristianos a que se practiquen cosas que son del judaísmo, que se circuncide, que se hagan rituales, que se guarden cosas cuando el Señor nos dice otra cosa. Y la gente está corriendo porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra. Y hay que tener cuidado con eso. Una cosa es que yo conozca el significado de la palabra de Dios y otra cosa es el ritual. Porque Jesús vino a abolir rituales, pero hay cosas que Él las dejó. Y eso es lo que estamos estudiando cuáles fueron los rituales, qué fue lo que el Señor quitó, para que cuando alguien me diga eso, yo diga, no, porque es que el Señor dice esto en su palabra. Y por eso nosotros venimos estudiando todos estos rituales, que son más o menos como unos 15 a 18 rituales que el Señor quitó, y que son importantes conocerlos. Dice la palabra de Dios, lo invito a que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: este lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaba, cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. ¿De qué nos habla aquí el Señor? El Señor nos quiere enseñar qué fue lo que Él hizo, por qué Él cumplió una serie de cosas. Por eso Él dice, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla, vine a completarla. Vine a que ese pedacito que nos hace falta a nosotros para entrar en la perfección, la tenemos en Jesús. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, nos completamos en Él. Somos plenos, somos completos, tenemos de su plenitud, como dice la palabra. Y dice que Él canceló la acusación. Tenemos un acusador, ¿cierto? Lo dice la palabra. Y dice que Él todo el día está con el dedo acusador. Mire, Señor, mire, allá está, mire, está pecando, mire, se metió, mire lo que hizo, mire lo que... Así tenemos un acusador. Pero si nosotros no sabemos que tenemos un intercesor, si nosotros no sabemos la forma y la manera como Jesús nos protege, ¿de qué? De esa acusación. Porque el enemigo siempre está buscando el lugar y el momento para quitarnos la paz y la tranquilidad. ¿Qué le dijo el adversario al Señor con respecto a la vida de Job? ¿Teme a Dios de balde, Job? O sea, ¿tememos en balde? ¿No le ha acercado usted con bienes, con riqueza, con una familia, y Él no goza de la gracia suya? ¿Teme usted de balde al Señor? De ninguna manera, porque nuestro temor al Señor es nuestro protector, es nuestra carilla, es nuestro protector, es nuestros vestidos, como se visten los médicos para no ser impactados por la infección, por la pandemia, por la plaga que se está moviendo. ¿Y qué le dijo? ¿Teme de balde? O sea, no es de balde el que usted confíe en el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, hágale, pero lo único que usted no me le puede quitar es la vida, porque la vida la doy yo y yo soy el que la quito. ¿Y qué tocó? ¿Qué es lo primero que
diablo nos va a tocar? La plata, la situación financiera, porque eso es lo que tambalea al hombre. Eso es lo que nos pone a ¿qué? A traer lloro, lamento y angustia, a rasgarnos la vestidura porque no tenemos dinero. Cuando nosotros sabemos que la plata es del Señor. Y Dios hará milagros, Dios hará lo que Él quiera para poder darnos a nosotros el pan de cada día. No el de mañana, de 15 días, porque usted no sabe si mañana estamos aquí. Y aquí lo que nosotros tenemos que decir, ¿qué le quitó entonces el adversario a Job? La plata. Y como vio que dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y nosotros que decimos, sí, ve Señor, y estando con usted, y yo que ofrendo, y yo que diezmo, y empezamos a berrear delante del Señor y el diablo a burlarse. Mire ese el que cree en usted. Ese es el Dios de su pueblo. Pero cuando nosotros entramos en el proceso de Job, de que, amén, Señor, como le dijo a su esposa, ¿cierto? Recibiremos el bien y no el mal. Todo depende de la actitud con la que yo enfrente, con la actitud con la que yo reciba lo que viene. Porque entre más reniegue, más largo se me hace el camino. Entre más me demore, más largo se me hace la situación. Y aquí lo que el Señor le está diciendo es, Él la canceló unas ordenanzas legales, unos rituales. Y mire lo que dice aquí, dice que nos condenaba, o sea que nos llevaba ¿qué? A la muerte eterna. Porque eso se lo dijo el Señor a Adán y Eva. Si come de eso, de cierto morirás. Pero esa muerte no era física. Esa muerte era una separación entre el hombre y Dios, entre el hombre y la creación. Por eso vivimos todo lo que tenemos y más adelante vamos a mirar la problemática. Cuando nosotros desobedecemos los mandatos de Dios, cuando la situación, la circunstancia, el miedo, el temor y todo, nos llevamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con el Señor, sino tratando de calmarnos a nosotros mismos cuando es la palabra la que me tiene que ayudar a mí a sostenerme. Dice, también despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió. Fíjense que hablar de exhibir se refiere al momento en que el Señor fue levantado en el madero y la gente se burlaba de Él. Pero miren, ese no era el que sanaba, pero miren, ese no era el que dio de comer, pero miren, ese no fue el que abrió los ojos de los ciegos, los sordos, los mudos, los mancos. Y mírenlo allá. ¿Cómo así? ¿Dónde está ese líder? ¿Por qué ese líder llegó allá? Eso, lo que estaba haciendo el Señor era exhibiendo a quién, al adversario y todos sus planes y sus propósitos. Lo humilló allá, los exhibió públicamente. ¿Y qué más dice? Dice, los puso en vergüenza. Utilizó la vida del Señor. ¿Para qué? Para que en Él todas las cosas cayesen y hoy nosotros estamos limpios, estamos aceptos en el amado y nos preparamos para irnos con el Señor. Y cada día, hermano, cada día que va pasando es un día menos, y es un día menos para la venida del Señor. Un día en que, uy Señor, faltan tantos días, como cuando uno dice, faltan tantos días para mi cumpleaños, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Uy, ayer eran tantos y ahora hay tantos, ¿cierto? Nos ilusionamos, esperamos a ver qué es lo que nos van a dar, de a dónde nos van a invitar, y empezamos a contar, a hacer un proceso regresivo. Y aquí estamos nosotros. Y mire, hay tantas cosas, uno se queda con la boca abierta de toda la situación. Ya por ahí salió otro que este año, en mayo, es la redención, es nuestra ida al cielo, y que en el 2028 es la segunda venida de Cristo. Digo yo, y tiene miles y miles de seguidores. Y entonces, ¿dónde está la palabra que si Jesús no lo sabía, quién es Él para así saberlo? Si el Señor dice que nadie lo sabe, ni aún los ángeles, solamente lo sabe el Padre. Y nos atrevemos a decir eso, y la gente, ¿qué estamos haciendo? Trayendo pánico en la gente. Y aquí lo único que nosotros debemos hacer es sembrar la palabra para que usted confíe, para que usted se prepare, para que usted se limpie, para que nosotros estemos preparados con nuestra maleta.
Y nuestra maleta es la fe y las obras, las cosas que hicimos para la obra del Señor. No que hicimos cosas, no, sino lo que usted hizo por su obra, por su vida, lo que usted se preocupó por usted. Y que tengamos que decirle al Señor como se lo dijo: Señor, mira, aquí estoy, usted me dio 12, uno pues tenía que cumplir el propósito, pero aquí le traigo los 12, los 11. ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios? Ay, Señor, pero es que yo no seguía, porque es que con tanto, imagínense, yo no tenía plata, yo tenía que salir allá a bolear como loco. Pero ¿dónde estaba la fe? A veces no hay necesidad de hacer tantas cosas, sino espere, Señor, a ver, y tocamos aquí, y nos terminamos nosotros cansados y no recogemos el fruto de nuestro trabajo, de nuestro afán, de nuestra angustia, de nuestra zozobra. Y dice aquí la palabra del Señor, dice triunfando. En el día de ayer, cuando estaba preparando los temas ya para el programa de la noche de la emisora, Dios me enseñaba algo maravilloso. Jesús dio un grito de victoria y el Padre también dio un grito de victoria. Jesús, cuando dijo consumado es, quiere decir que todo estaba vencido. Quiere decir que la obra ya se había hecho y que esa obra podíamos entrar nosotros al plan de la salvación. Que ya la muerte espiritual, que ya la separación ya no estaba. Ahora había una unidad, una cercanía, un solo hombre. ¿Y qué gritó el Señor allá en el templo cuando la voz que salió? Hecho está. Pero eso a qué se refiere? Al malo, al que no quiso la obra del Señor, porque para ellos es que viene la justicia de Dios, el trueno, el relámpago, los vientos, porque la última copa es sobre los aires. Y por eso el Señor, yo decía: Señor, pero es que mire, todo tiene una armonía y todo desde el inicio, desde la base de Génesis, todo viene caminando. El problema es como no nos sentamos a estudiar, pues no sabemos. Y allá cuando el Señor dice, hecho está, llame los truenos, los relámpagos, los torbellinos, las nevadas, los granizos, porque esa es mi ira contra el impío, con el que no quiso reconocer la obra del Señor. Porque para ellos también está la victoria, pero para Dios sobre el mal. Y aquí el Señor tenemos que gritar victoria, porque nosotros estamos con el victorioso. Confíe en Él, esperemos en Él. Mire, hermanos, analice todo lo que el Señor le ha venido dando y todavía desconfiamos de la buena misericordia de Dios. Todavía desconfiamos si mañana tenemos con qué comer, si mañana tenemos para esto. Y si viniera Cristo hoy, y si viniera el Señor hoy, ¿cuál es su afán? Vivamos en la armonía que nos da la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir que usted triunfa? ¿Qué quiere decir el Señor que Él triunfó? Vayamos a lo que dice 2 de Corintios 2:14. ¿Qué me dice la palabra del Señor? ¿Qué me habla la palabra de Dios? Dice así: mas a Dios gracias, al cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué me da a mí el olor a Cristo? ¿Cuándo yo expiro olor a Cristo? Cuando yo tengo conocimiento de Dios. Cuando yo tengo conocimiento, ¿ahí qué hace? ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, en nosotros se manifiesta el olor a Cristo cuando tenemos el conocimiento de su palabra. Cuando conocemos la palabra, cuando llevamos la palabra por obra, en ese momento usted está oliendo a Cristo, oliendo a victoria. Pero si yo no leo la Escritura porque puede más, todos los afanes, las angustias y todo eso, pues yo voy a oler a derrota, voy a oler a principado, a gobernante, a incredulidad, a miedo, y ahí el diablo va a estar conmigo. Por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo, el conocimiento, mira hermano, el conocimiento que nos está dando el Señor los martes, el jueves, el domingo y todas las noches
a través de nuestro WhatsApp, es para que usted huela a Cristo. Es para que nosotros olamos a victoria. Esto es lo que nos está dando el Señor, que usted se acueste con la palabra que usted escuchó en el devocional. Pero nos sentamos a ver televisión, a ver películas, eso está bien, pero primero denle el puesto al Señor y después quédese usted viendo la película, la telenovela o lo que usted quiera. Pero denle el primer lugar al Señor. Son 20 minutos, una hora, y así fueran 3, porque ahora tenemos un ayuno y también tenemos la vigilia como lo hicimos el año pasado, y fue maravilloso, porque nos mantuvimos despiertos, porque no sabemos en qué momento el Señor venga. ¿Y qué dice el Señor? Que nos encuentre que velando, orando, escuchando. Acuéstese en su cama y ponga ahí el devocional, coja la Biblia o escuche lo que el hermano nos está enseñando. Porque en ese momento usted está oliendo ¿a qué? A Cristo, usted está oliendo a conocimiento, usted está oliendo a victoria en el Señor. Ay, pero yo qué hago, ¿qué hago? Vaya, siéntese y lea la Biblia. Vaya, siéntese y diga al Señor, ¿qué hago? Recuerden lo que yo les dije a ustedes, que el Señor siempre nos va a decir qué y cómo hacer las cosas. Pero si nosotros no vamos a buscar del Señor, si nosotros no vamos a buscar de Cristo a través de su palabra, entonces voy a estar dándome narizazos contra la pared, voy a estarme dando puertazos, voy a estar tocando y nadie me abre, voy a estar buscando pero nadie me da. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que es correcto. Gracias. Porque no estoy haciendo lo que es correcto. Aquí, hermano, las cosas es con el Señor. Aquí el Señor es el que está dando el sonido de trompeta. Y dice la palabra del Señor, dice en todo lugar, en su casa, en la casa de Cirito, en la casa de Alejandra, en la casa de Leticia, aquí en la iglesia con Anita, con Nelia. En este lugar, en cada uno de sus hogares, donde usted está leyendo, donde usted está escribiendo, donde usted está escuchando, allí olerá a Cristo. Allí olerá victoria en el Señor. No importa quién esté a su alrededor, es usted, porque usted es la luz. Usted es la luz para ese lugar, usted es la sal para ese sitio. Usted es la lumbrera que traerá paz y tranquilidad a ese que se rasca, a ese que no sabe para dónde coger. Y dice la palabra del Señor, dice, nosotros venimos trabajando sobre lo que son los decretos, ¿cierto? Y dentro de la Torá Emet, que es la que yo estoy estudiando, más o menos hay como unos 15 a 18 decretos que fueron abolidos por Jesús. Y hay que entrar a estudiar cada uno de ellos para evitar que nos engañen, para evitar que de pronto nosotros digamos algo, hagamos algo que ya fue abolido por Jesús. Y si ya fue abolido por Jesús, quiere decir que no tiene vigencia, que aunque usted lo haga, que aunque usted lo practique, que aunque usted lo da, no, Dios no va a escuchar, porque eso no tiene vigencia. Y si usted lo hace, quiere decir que la obra de Cristo para usted y para mí no es suficiente. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés cuando el Señor le dijo, háblele a la roca? ¿Usted se imagina si Moisés hubiera obedecido? Era un pueblo que no estaba preparado para la tierra prometida. Él simplemente volvió y lo tocó y dijo el Señor, usted no me entra, y tampoco el pueblo, porque el pueblo siempre estaba peleando, siempre estaba en incredulidad. Y él, por el enojo, por la situación del pueblo, él terminó golpeando la roca. Y eso quiere decir que, ¿por qué el Señor no le permitió? Porque para Moisés y para nosotros que hoy conocemos, Cristo tenía que morir otra vez. Por eso no hay rituales, no es golpeando, es hablando con Él, es leyendo su palabra, es manifestando la palabra de Dios así como está escrita en la palabra. Por eso Moisés la volvió y tocó, y por eso el Señor se enojó y dijo, ahora usted no me entra. Y el pueblo siguió hasta cuando murió todo ese pueblo y la nueva generación entró a la tierra que Dios le había prometido. Una ley
siempre me gusta iniciar con las definiciones que usted se las tiene que tener muy en cuenta, se las tiene que aprender de memoria para que usted sepa cuando el Señor está diciendo este es un precepto, esto es un decreto, esto es un mandato, esto es una orden, esto es una regla y esto es lo que se tiene que hacer. Recuerden lo que yo les dije en el culto del día jueves. Hay una sola palabra que hace que la palabra de Dios se cumpla en todo lo que usted quiera, y es el hacer. Por eso el Señor siempre dice, haga, vaya y haga, vaya y ponga. Si nosotros no hacemos lo que dice la Biblia, no espere que Dios le responda. Porque el Señor que le dijo a la viuda, vaya, busque, vaya, toque. Si ustedes lo escucharon el tema, ahí entenderán lo que yo les estoy hablando. Pero mientras nosotros no hacemos, por eso Dios dice, cumpla, guarde, practique, porque de ahí viene la bendición. El hacer, el obedecer es igual a la bendición de lo que usted está esperando. Dice la palabra que la ley es un conjunto de reglas, normas, preceptos, ordenanzas, decretos. Recuerde que lo que yo les dije, que cuando yo busqué la palabra ley en el hebreo no existe la palabra ley, esa es una palabra griega. En el hebreo usted encuentra mandato, encuentra precepto, encuentra decreto, encuentra estatuto. Pero la ley, usted dice, pero mi Biblia dice, claro, porque esa la tradujo la Reina Valera, y todo lo puso bajo la ley, bajo ese precepto, bajo ese concepto, mejor dicho. Y dice que los mandamientos, la ley está formada por mandamientos, la ley está formada por decretos, la ley está formada por ordenanzas, la ley está formada por estatutos. Todo eso conforma la ley. Dice que el mandamiento es cada una de las 10 palabras que Dios le dio a Moisés en el monte Sinai. Esas 10 palabras es la base para que todos nosotros nos movamos. Los 10 mandamientos, les he dicho que son unos para Dios, otros para cuidarnos a los hermanos entre nosotros mismos y otros para mi mismo cuidado. Los mandamientos para Dios, los mandamientos para mi prójimo y los mandamientos para mí. No codiciar, no desear, no matar a mi prójimo. Eso es lo que me habla la palabra del Señor. Cuando se habla del precepto, estamos hablando de una enseñanza, de una luz que me da cuando yo pongo por obra un mandato del Señor. Y tuvimos la oportunidad de hablar del precepto, la circuncisión, y qué quería decir la circuncisión. Que eso es ahora uno de los preceptos que están llevando muchos líderes a que el pueblo de Dios se circuncide, especialmente los varones, porque nosotros no tienen nada que quitarnos, ¿ya? Que los varones se circunciden, porque si no, no entrarán en el reino de los cielos, y eso no lo dice la Biblia. Y esa es la problemática que están llevando a que las iglesias cumplan ciertas cosas de la palabra, ciertas cosas que son de la ley, mas no, porque eso ya el Señor ya lo quitó, ya lo abolió. Y dice que el decreto hace relación con el qué y el cómo hacer dentro de una crisis. Ahorita nosotros nos movemos por los decretos. ¿Qué decreto tal dice que usted tiene que ponerse un tapabocas, ¿cierto? Que más que tapabocas que usted se tape la nariz, porque resulta que el bicho entra por la nariz. ¿Y dónde se encuentra la vida? Aquí. Y si él entra por aquí y no estamos preparados y no nos cogemos del Señor y vamos y hacemos o no hacemos, seguramente moriremos. Por eso se manda que desde aquí la nariz, la boca y el mentón, que debemos de estar, porque ¿cuál es la tarea del diablo? La tarea del diablo es quitarle usted el aliento de vida. Por eso vienen muchas cosas, muchas situaciones, muchas circunstancias que se vienen presentando. ¿Para qué? Para quitarnos el aliento de vida, para quitarnos el espíritu del Señor que nos dio cuando sopló aliento de vida en nuestra nariz. Esta es la tarea del enemigo, quitarnos el aliento. La gran mayoría de las pandemias y todo eso siempre ha sido una bacteria que entra por la nariz. Bueno, hay una que ya el Señor tiene que poner, que puso freno y tenía que ver con el SIDA, que eso ya eran las relaciones sexuales que
que con uno y con otro, eso también el Señor se manifestó en esa parte. Ahora, dice que el decreto, por eso cada rato sale el alcalde o ese, ahora este decreto, el decreto, no sé qué, según el parágrafo del artículo, no sé qué, que todo el mundo a dormir a las 8. Nos mandan a dormir a las 8, ¿cierto? Como la semana pasada, el culto fue a las 5:30 de la tarde, hasta las 7, y de aquí todo el mundo tratando de coger transporte para irnos. Bueno, amén por las redes sociales, ¿cierto? Porque Dios no va a dejar que su palabra se detenga. Dios no va a dejar, y nosotros tampoco, porque tenemos que buscar la forma y la manera de cómo la palabra siga, porque a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, él cómo evangelizaba, mandando cartas, evangelizando a cada soldado que cada 3 horas le cambiaban, le llevaba el mensaje a ellos. Por eso él habla de la armadura, porque yo me imagino que viendo a cada soldado, él se imaginó en la parte espiritual. Y dice que cuando Cristo estuvo allí en el madero, la acción era anular o abolir el acta de los decretos que nos era contraria. La actitud de ir al madero, de estar sepultado, de resucitar al tercer día, nos dio la gracia para entrar a la familia de Dios, para ser salvos, para obtener el perdón de nuestras fallas y nuestras culpas, para que ahora no se nos vea como pecadores, sino se nos vea como salvos, como limpios, con olor a Cristo, como dice la palabra. Dice, desde el inicio de la creación todo era perfecto y todo lleno de la presencia de Dios, ¿cierto? Porque eso no lo dice la palabra. Pero la desobediencia al mandato y al precepto lo llevó a cambiar el rumbo de la creación, entrando el pecado, la oscuridad o las tinieblas sobre la tierra. Y más adelante vamos a mirar algo que Dios nos enseña para que usted y yo analicemos y pensemos cómo estamos caminando con el Señor. Y dice, cuando vamos a tomar, porque todo, así como todo nació en el jardín del Edén, también allí nació el pecado, allí también se generaron las cosas. Pero cada persona que participa en una desobediencia, todos reciben retribución. El que llevó, el que pecó y el personaje que fue quien me llevó a mí a pecar o a faltarle a Dios. Aquí en la palabra vemos nosotros que en Génesis 3:14 dice, y estoy leyendo la Biblia israelita nazarea, dice Génesis 3:14, dijo Hashem Elohim a la serpiente, por haber hecho esto serás más maldecida que todo animal de ganado, y más que toda la bestia silvestre, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Esa es la maldición para quién? Para el adversario, para el adversario, para el enemigo. Esa fue la sentencia que Dios le dio al enemigo, a su opositor, a nuestro acusador. Dice, así como la serpiente, fíjense que la primera que recibió la maldición fue la serpiente, luego viene el ente que escuchó, ejecutó y contaminó, la mujer. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. Fíjense que así que como el diablo le cumple la tarea al Señor, porque Él sí está haciendo la tarea. ¿Y cuál es la tarea del adversario? Ser mi opositor. ¿Cuál es la tarea del adversario? ¿Qué aprendimos nosotros? Escogerme el calcañar, es decir, cogerme de los pies, cogerme y ponerme a caminar contrario a lo que dice la palabra. Y esa es la tarea de él, y él sí la está cumpliendo. Le pone aquí una cosa, le pone acá, le pone otra, y después de ir para acá me voy por allí, después de ir por acá me voy por allá. Porque él sí le está obedeciendo a Dios. El problema es que somos nosotros los que estamos en desobediencia. Porque el Señor nos ha puesto una dirección, el Señor nos ha dado unos parámetros y nosotros queremos pasar por encima de los parámetros de Dios. El enemigo sigue haciendo lo mismo, sigue usando la misma estrategia. ¿Cuál?
la mentira, el engaño, la murmuración, la blasfemia, siempre lo mismo. Él nunca ha cambiado de estrategia. El problema es que nosotros le creemos al diablo. ¿Y cuál es lo que hay ahorita alrededor del mundo? La peor pandemia, el miedo. Hay un miedo impresionante. Pero no nos da miedo ir a los sitios donde se baila, se toma, se adultera, se fornica. Ahí sí no hay miedo. Pero para ir a la iglesia, no, yo no voy a la congregación. No, miedo, ¿cierto? Porque ese es la mayor pandemia que hay en el mundo, es el miedo. Es el temor. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Muy bien, gracias, pero aquí vamos. ¿Y qué dice aquí? El Señor dice a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Primero dice que puso enemistad, ¿cierto? La enemistad entre las simientes, porque así como hay hijos de la luz, también hay hijos de Satanás. También hay hijos de desobediencia. Son todos aquellos que practican el pecado. Son todos aquellos que hacen las cosas en la oscuridad. Esos son los hijos de Satanás. Y no hay una pugna entre nosotros que tenemos la fe en el Señor y entre los que no confían en el Señor y los que creen en sus propias creencias y sus propias cosas. Claro que sí. Y dice Génesis 3:16, dice, a la mujer le dijo, incrementaré mucho tu sufrimiento y tu embarazo, y con sufrimiento darás a luz. Fíjense que aquí el Señor nos está diciendo algo, dice, aumentaré. Quiere decir que la mujer cuando daba luz iba a tener dolor, pero no como el que se sufre cuando se tiene un hijo. ¿Ya? Por eso dice, aumentaré mucho tu sufrimiento. Hay personas, yo recuerdo que mi mamá decía que con uno de nuestros hogares duró 3 días padeciendo, porque en esa época no hay las clínicas que hoy en día existen, que le dan la pepita, que le dan una cosa para que ayude al nacimiento, ¿no? Eso era ahí en carne viva. Y mi papá cuando ella iba a dar luz, él salía y se iba para la finca, y decía, no, yo no me aguanto eso, yo no puedo ver eso. Y se iba, y a los 3 días que volvió, ella todavía estaba ahí, dijo, no, yo me vuelvo a ir porque yo no aguanto esto, ¿ya? Y dice la escritura, dice, sufrirá. ¿Qué quiere decir eso? Dice que sufrirás mucho en tus embarazos y sufrirás mucho en la crianza de tus hijos. ¿Quién cría a los niños? La mujer. ¿Quién trae el dinero para sostener su casa? El varón. Por eso el Señor dice en su palabra que la mujer sabia edifica, construye, levanta, pero la mujer necia con sus manos la destruye. La mujer sabia es la que se levanta cuando llega su esposo a atenderlo, a darle, la que educa al muchacho. Pero mira qué bonito lo que dice la palabra. Cuando los hijos son bien educados, ¿de quién es la gloria? Del Padre. Cuando los hijos son mal educados, ¿de quién es la vergüenza? Y uno dice, no, Señor, si yo soy la que le casco, la que me pago, eso lo dice el Señor, porque el Señor nos puso a nosotros una tarea. ¿Por qué? Por haber desobedecido la obra del Señor. Y la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica. Y es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Está diciendo, y ella es la que cría. La esposa es la que tiene, la mamá es la que tiene que llevar a su hijo a la congregación. La mamá es la que tiene que llevar a su hijo a que camine en la integridad. Porque si la mamá no lo hace, el niño no va a confiar y no va a caminar con las cosas de Dios. Y aquí lo que me está diciendo la palabra del Señor es eso. Es la madre la que edifica. Es la madre la que le van a pedir cuenta de lo que hizo con sus hijos. Porque aquí el varón es el que se lleva la gloria y la victoria, que, uy, mire, el hijo de fulano es el médico, el hijo de fulano. ¿Por qué? Porque hay una palabra que el Señor la dio. Y la mujer sufre, la mamá sufre. El papá a lo mejor se acuesta a dormir y el chino está en la calle, la mamá esperando ahí, orando, Señor, traiga a mi hijo, y el papá ya roncando, ¿cierto? Porque eso es bíblico. Y no es que sea, ay, mírelo, no, es que eso es bíblico y nosotros no podemos ir en contra de eso.
Pero somos nosotros los que nos encargamos de construir o destruir la vida de un niño, el corazón de un niño. Somos nosotras las que les enseñamos a sentir temor, respeto, amor hacia las cosas de Dios y hacia los demás. Y yo le digo aquí lo que a mí me dijo hace unos días el Señor: cuando en un corazón hay amargura, odio, resentimiento, no hay lugar para el amor. ¿Y qué le va a dar a un niño? Lo que hay aquí: rabia, puño, patada, grosería, chancleta corrida, porque eso es lo que tiene aquí esa mamá. Y más si son de esas que fueron dejadas, abandonadas, sí, que peor, pobre chinito, se la llevan. Porque la mamá tiene amargura, rabia y odio en su corazón, y ellos no tienen la culpa. La culpa es de usted, mamá, porque le buscó un papá irresponsable. Así de sencillo. Entonces es usted la que tiene que darse látigo, es usted la que tiene que decirse las cosas, no es los niños, porque los niños no tienen la culpa. Y uno eso es lo que ve uno, cómo le dan a los niños, pero por rabia, por la ira y el rencor, porque no hay amor, me decía el Señor. No hay amor en un corazón que tiene odio y amargura y resentimiento. No se desquite con sus hijos, vaya a la presencia de Dios que le dé sabiduría para educar, que le dé sabiduría para guardar un corazón, porque usted puede construir una casa, pero lo más duro, lo más difícil, lo más fuerte es sanar un corazón. Es sanar un corazón. Por eso tenga cuidado, si usted tiene hijos, si usted tiene una persona a su lado, tenga cuidado con lo que usted está haciendo, porque en un futuro ese niño será su adversario. Dice, ahora mire lo otro, dice: desearás a tu esposo, y eso le está hablando a ella, desearás a tu esposo y él te dominará. En algunas dice, ¿qué dice? En otras, él se enseñoreará, ¿cierto? Pero aquí en esta me gusta. ¿Qué quiere decir? Esto hace referencia a las relaciones sexuales. Aquí le está diciendo que ella tendrá deseo de estar con su esposo. Óigame bien, con su esposo, ni con su novio, ni con su amante, ni con nadie, con el que usted se casó. Aquí la Biblia es muy clara, y yo también soy muy clara en eso. Aquí dice el Señor que es el esposo. Si esa esposa le sintió la necesidad o quiso estar con su esposo, Él es el que le dice sí o no. Así usted le haga las 1000 maravillas, así le dance las 7 velos, si Él no quiere, y ahí vaya, y se eche agua fría y se acabó el pastel. Porque el Señor le puso en el corazón del hombre que Él es el que determina si usted quiere estar con Él o no. ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces aquí está diciendo, se refiere a las relaciones maritales. La mujer desea a su esposo, pero la iniciativa es de él. Por eso cuando las casadas, los casados, cuando él la busque, respóndale, porque usted estará cumpliendo con lo que dice la Biblia. Y si él no le responde, también él está cumpliendo, porque la decisión es de él, porque el Señor dice, es él que determina. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué viene para el hombre? Porque es que fue la serpiente, fue la mujer y fue el varón los que cometieron la falla. Dice Génesis 3:17: y al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que específicamente te prohibí, sobre el que te dije, no comas de él, maldita sea la tierra por tu causa, con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Dice el Señor, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir aquí el Señor? Porque cuando el Señor maldijo la tierra, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué estaba trayendo el Señor sobre la creación, sobre los árboles, sobre la tierra? Los insectos, los que destruyen las cosechas. A eso se refería, porque la tierra estaba buena. La tierra no tenía animales
Por eso la gente cuando cultiva tiene que echarle veneno para esto, tiene que echarle esto, porque eso fue lo que hizo el Señor, maldijo la tierra. Y traer maldición es eso. ¿Cuánta gente llega a mirar sus cosechas y lo encontraron que tenía la langosta, que tenía la larva, que se lo comió, que no sé qué, y esto que le echamos, y esto que le pusimos? Pero aquí lo que el Señor está hablando es cuando usted sale a trabajar. Porque hoy pues yo creo que aquí ninguno somos trabajadores del campo, ¿cierto? A mí me fascina, de hecho, Señor, regáleme un pedacito de tierra, porque a mí sí me gustaría irme a vivir al campo. Me fascina, me gusta. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que cuando usted salga, usted se va a encontrar con la malgeniada de la que la va a atender a usted, se va a encontrar con el jefe que viene con las pulgas alborotadas, se va a encontrar con el compañero de trabajo que le tiene envidia y que va a empezar a ¿qué? A buscar la forma y la manera de cómo le amarga usted el día. A eso es lo que el Señor está diciendo, que vamos a tener esas situaciones. Pero como usted fue sabio, como nosotros fuimos diligentes y nos levantamos y hicimos el devocional, oramos y mientras nos bañamos nos llama el celular, en vez de escuchar noticias para que se le envenene la cabeza de miedo, más bien ponga canciones de alabanza, ponga la Biblia en audio y báñese y escuche la palabra y báñese y cante alabanzas al Señor. Y de esa manera no le permitimos al diablo que me contamine la cabeza de todo lo que hay allá afuera. Y me voy que con la espada afilada, porque me llevo la palabra que Dios me dio. Y eso es lo que me está diciendo el Señor, que siempre que el que va a laborar, el que va a trabajar, el que va a salir allá, se va a encontrar con el escorpión, con la serpiente, con el abrojo, y que tal vez usted todo el día volea por aquí, volea por allá, y al final usted dice, ay no, dice, no me dieron los resultados, no. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. Pero amén, Señor. Amén, porque hizo, pero yo sé que el Señor seguirá haciendo la obra, porque lo que Dios está haciendo en nosotros es probando todos los días nuestra fe. Todos los días. Porque si usted le dice al Señor, Señor, dime plata para este mes, usted no busca a Dios, si no lo busca cuando no tiene todos los días, menos si usted sabe que en el banco tiene ya la provisión. Por eso el Señor que le dijo al pueblo, salga todos los días y coja según la porción, según su comer, es lo que yo le voy a dar. No guarde porque se le engusana. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir con el pan de cada día. Bueno, Señor, me voy a salir a trabajar. Bueno, ya leí la palabra, ya canté, ya lo que. Vámonos, Señor. Nos vamos aquí a trabajar. ¿Para dónde me voy, Señor? Porque Él es el que me guía, Él es el que sabe dónde está mi bendición. Porque Él dice, yo envié la bendición a tal lado. Allá yo lo voy a llevar para que usted lo reciba. ¿Lo dice la Biblia o no? Dice, las bendiciones te alcanzarán. Usted no la persiga, espere que llegue. Pero usted lo que tiene que perseguir es la gloria de Dios. Tiene que perseguir la búsqueda con el Señor. Dice el Señor. Ahora, miremos entonces, lo primero que Cristo abolió fue la enemistad en la carne, ¿cierto? Que es lo que nos habla Efesios 2, del 14 al 16. El Señor lo que quitó es esto, miren hermanos. Dice que Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Ese nos hizo uno, se está haciendo referencia a la iglesia. La iglesia es una sola. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra, Él derribó en su carne la barrera de división. La enemistad es una separación entre Dios y nosotros. ¿Debido a qué? En la mitad hay algo que se llama pecado, que se llama desobediencia. Esa división, ese pecado, esa muerte, esa desobediencia fue la que vino el Señor a quitar. Y dice, la barrera de hostilidad. ¿Cuál es? De los dos hizo uno, es decir, que de los judíos y de los gentiles hizo uno solo. Y él mismo dice, ni somos mujeres, ni somos hombres, somos el pueblo de Dios. Y por eso Dios usa hombres, usa mujeres, usa niños, usa adolescentes para llevar su mensaje. Porque para Dios no hay sexo. Para Dios solamente somos todos igual, porque lo dice la Biblia. Somos uno solo.
Él dice, ni hay hombres, ni son mujeres, ni son escitas, ni son escribas, ni son eso, son el pueblo de Dios. Somos el nuevo hombre, como dice la Escritura. Dice el 15, dice, y abolió la ley de los preceptos en forma de ¿qué? De ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Si Cristo es mi paz, ¿yo qué soy para el Señor? Cuando yo salgo de evangelizar, soy su pacificador. Nosotros somos pacificadores, no somos peleoneros. Y eso implica hay una pelea entre los mismos predicadores, unas cosas que uno dice, Señor, así no es la forma. No es la forma de corregir a alguna persona que de pronto venimos y decimos algo que se sale o algo que queríamos decir verde y dijimos rojo. Pero por eso están trayendo unas situaciones, como les decía en el culto de esta mañana, en el primer culto. Cuando en los devocionales yo escucho algo que no es del Señor, que no dice la Biblia, ¿yo qué hago? Yo no los exhibo a ustedes ahí. Yo por el interno le escribo, mija, corrija esto porque usted está errada y está equivocada. Ya es decisión de la persona. Si no corrige, si yo veo que en el transcurso del tiempo no corrige, entonces yo entro y corrijo porque la persona no lo quiso hacer. Porque yo no puedo dejar el error. Y para eso uno tiene que leer la Biblia, para uno saber en qué momento la persona se equivocó. Perfecto no es sino Dios, perfecto no es sino el Señor. Nosotros somos imperfectos y estamos rumbo a la perfección, como dice Hebreos 6. Dice que lo primero que Él vino fue a quitar la enemistad de la carne. Luego lo otro, que el otro decreto o el otro ritual de lo que el Señor quitó fue la muerte del cordero y todo eso, lo que tiene que ver con la Pascua, porque ahora nuestro cordero pascual es Cristo. Ya el Señor cambió todo ese ritual por dos cosas: por el pan y por el vino, que representa la palabra y que representa la sangre. Eso es lo que cambió el Señor. Ya no hay que matar cordero, ya no hay que matar al inocente, porque un inocente murió por nosotros los pecadores. Y ahora nosotros somos inocentes delante del Padre. Y ya no hay necesidad de hacer todos esos rituales, y eso es lo que se está levantando nuevamente, porque ya viene el falso profeta, viene el falso anticristo, viene todo el dragón, viene toda la mentira, viene todo lo que se va a mover. La gran Babilonia. Porque la gran Babilonia, ¿qué significa? Confusión de lengua, confusión de adoración, todo eso. Hay una cosa, fíjense que ahorita lo que se va a dar pie o lo que va a ser importante es lo que el Señor llama inmoral. Lo que no es lo que lo van a poner como si fuese, y lo que es del Señor lo van a prohibir. Ese es el mover de ahora, porque se le tiene que dar entrada aquí al falso, a lo que no es. ¿Para qué? Para que se cumpla la séptima trompeta, la séptima copa, el séptimo sello, que tiene que ver con la destrucción de Babilonia. ¿A través de qué? Truenos, relámpagos, centellas y todo ese montón de cosas. Y dice la Escritura que lo otro fue el rito de la purificación, que ya nosotros lo vimos, que son los que tenían lepra, que son los que tenían enfermedades venéreas, porque dice que el que tiene flujo de semen se estaba refiriendo a las personas. Como era tanto pueblo, allá también se vivía pecado. Por eso el Señor dijo, sáquenlos aparte y llévenlos. Es importante que cuando una persona está enferma, apártelo, sepárelo, guárdelo en cuarentena, como lo están poniendo a nosotros. Y espere. En esa época no era con agüita ni con nada de esas cosas. Allá. Guárdelo allá, apártelo. Hágame el favor y hace el ritual de la vaca alazana. Báñese los pecadores, báñese con agüita, con agua de río, porque dice que agua que corra. Échele las cenizas de la vaca y báñese el que pecó, el que está enfermo, el que tuvo contacto con un muerto. Y aparte, cuando el sacerdote termine, usted también se baña, porque usted quedó contaminado con el pecado de los demás. Por eso el Señor decía, sáquelo para que no me contamine todo el pueblo, para que no me contamine
toda la nación. Y dice aquí que lo otro es el que vamos a ver hoy. Y es el ritual de la mujer parturienta. Vayamos a Génesis, vamos a volverlo a trabajar. Génesis 3:16. A la mujer le dijo, vuelvo y se lo leo, incrementaré mucho tu sufrimiento y tu embarazo, y con sufrimiento darás a luz. Entonces vuelvo y le repito que ese era ¿qué? Los sufrimientos que la mujer había hecho. Ahora, ¿qué pasaba si la mujer había dado a luz una niña o un niño? Si era un niño, ¿qué decía la palabra del Señor? Si era un varón, la palabra del Señor hablaba. Primero, yo creía que el ritual del cordero o de las palomas o de la ofrenda era por el nacido, era por el naciente, y no, era por la mujer que estaba impura delante de Dios. Y aquí dice que cuando una mujer daba luz a un niño, al 8º día tenía que circuncidarlo, tenía que hacer una dieta de 33 días, no podía asistir ni hacer nada que tuviera que ver con lo sagrado, porque ella estaba en un proceso de ritualmente impura, y ese tiempo lo que se estaba haciendo era volviéndose pura. Cuando ya cumplía el tiempo del varón, que eran 33 días de la edad de Cristo, entonces ella o la familia, el varón, la familia, llevaba un cordero, o llevaba las palomas, o llevaba los palomillos, y se hacía el ritual del holocausto y se hacía el ritual de la expiación. Uno era para que se quemaba todo y subiera el humo a la nariz del Señor y lo viera como grato, le oliera como grato. Y lo otro era que con la sangre del cordero o de las aves, él cogía con su dedo y a los pies del santuario 7 veces decía, está ya ritualmente pura, y ya ella podía hacer las cosas, podía ir al santuario, podía coger las cosas sagradas. Ahora, cuando era una mujer la que había nacido, entonces el ritual era el doble de tiempo. Eran 14 días las que ella tenía que estar en el ritual de su impureza, en el ritual de la limpieza, y tenía que estar 66 días. Quiere decir que 14 más 66 me da 80. El número 8 dentro de la gematría bíblica, ¿qué significa? Inicio, principio, comienzo de una nueva etapa, de una nueva vida. ¿Ya? Porque nosotros las mujeres somos las que generamos vida, somos las que damos vida, somos las que hacemos, las que el Señor nos dio esa oportunidad. Y vuelvo y digo, cuando ella cumplía su ritual de tiempo, tenía que llevar un cordero o las palomas o los palomillos. ¿Para qué? Para que la familia, para que ella no estuviera impura, no estuviera impura delante del Señor. Ahora, la palabra impura, ¿a qué hace referencia? La palabra impura, y aquí es donde me quiero detener un poquito, creo que la palabra impura es una palabra hebrea que significa desconexión de lo divino. Cuando nosotros cometemos pecado, estamos impuros, y cuando estamos impuros quiere decir que estamos separados de Dios, estamos apartados de Dios. Cuando nosotros cometemos pecado de incredulidad, pecado cualquiera que sea, usted y yo, o Dios y yo, lo que yo pequé, lo que estoy haciendo es abriendo un vacío, abriendo un espacio entre Dios y yo, y que en la mitad se llama pecado, desobediencia.
Y ese vacío lo va a usar el adversario para venir contra usted o contra mí, si yo soy la que estoy cometiendo pecado. A esto es que el Señor está diciendo: la impureza es un vacío, es una separación, es un espacio que hay entre mi persona y Dios. ¿Cómo yo quito ese vacío? ¿Cómo yo me acerco a Dios? Cumpliendo su palabra, leyendo su palabra, manteniéndome en santidad, obedeciendo lo que dice la Escritura. No le doy espacio al enemigo para que venga y me ataque, para que venga y me robe, para que venga y haga conmigo, con mi familia, con mi finanza, lo que él quiera. Por eso aquí dice que cuando yo cometo un pecado, creo un espacio impuro, porque no está la presencia de Dios. Porque la obediencia es lo que hace que yo esté pura, ritualmente pura con el Señor. Y por eso, eso fue lo que se dio en el jardín del Edén. Cuando dice, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, porque el pecado trae una separación, trae un vacío, y yo necesito quitar ese vacío. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la circunstancia que me está llevando a mí a crear un vacío entre Dios y yo? Tengo que buscarlo. Es una persona corto. Usted diga un familiar. Usted no le puede quitar la familiaridad. Usted tiene que separarse, porque esa persona a lo mejor la está llevando a usted a cometer falla. Y tiene que empezar a orar porque la luz de Cristo llegue sobre esa persona. Es una pareja que no es suya, pero usted está haciendo lo indebido. Corte con eso y hágase amiga de Dios. Porque esa situación puede ser el factor por el cual cuando venga Cristo, la persona se puede quedar. Y tiene que entrar a vivir todo lo que dice la Escritura. Y aquí el Señor está diciendo: quite ese vacío, quite ese vacío. Esa impureza que hay en nosotros. ¿Y qué me dice la Escritura? Dice Génesis, de aquí dice Génesis, nos presenta que la tierra estaba desordenada. Mire, cuando yo estoy apartado de Dios, mi vida es un caos, mi vida es un desorden. Yo no sé si estamos o no estamos, yo no sé si tengo o no tengo, yo no sé. ¿Por qué? Porque le he dado cabida al pecado, porque me he separado, porque le he permitido al pecado que gobierne, que haya un espacio entre Dios y yo. Y cuando yo estoy en pecado, la gloria de Dios no se verá como usted quiere. Y Dios espera que usted tome decisiones, que nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, para que venga la gloria, para que venga la bendición de parte del Señor. Y dice la palabra de Dios. Ahora, ¿esto quién lo cumplió? ¿En qué parte de la Biblia se cumple esto? Vayamos a Lucas, capítulo 2, versículo 5. Aquí me adelanto un poquito por el tiempo. Aquí vemos que María y José fueron a inscribirse porque había un censo. Y dice que cuando ellos salieron a inscribirse, según la orden del emperador, a ella le llegaron los días del alumbramiento. Y ella tuvo su hijo en un pesebre, en un establo, ¿cierto? Y dice que ella tuvo ¿qué? Un niño. Luego ella cumplió, por eso dice aquí en Lucas 12, dice: sucedió que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de su alumbramiento. 7, y dio a luz a su hijo primogénito, no dice unigénito, sino primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Ahora nació, ahora miren lo que dice Lucas 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, nombre que le dio el mensajero antes de que fuera concebido en el vientre. ¿Quién circuncidó a Jesús? No podían entrar al templo, no podía ir a nada. José, porque es que los papás eran los que circuncidaban a los niños. José fue quien circuncidó al niño.
Por eso nosotros somos del circuncidado, somos de Cristo. Aquí no es que vamos a mandar a los varones a circuncidarse, no. Aquí lo que dice el Señor en Ezequiel es que yo con la palabra tengo que circuncidar mi corazón, mis oídos, mis ojos, mi boca. Es cortar, cambiar, empezar a tener un nuevo estilo de vida. A eso es lo que me está diciendo aquí. Luego, Jesús fue circuncidado. Dice en 22, cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿de quién? De ellos, conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a quién, a Yahweh. Fíjense que él cumplió lo que Dios dejó allá escrito, lo que le dijo a Moisés: dígale al pueblo que esto es lo que tiene que hacer, sea niño o sea niña, esto es lo que tiene que hacer. Y Jesús lo cumplió, María lo cumplió. Y cuando ya cumplieron los 33 días, se fueron al templo y allí lo presentaron, llevaron sus ofrendas para que ella dejara de ser impura y entrara en el ritual común y corriente. Entonces aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que es que ya no son los rituales, que no hay necesidad de que si nació un niño usted tenga que llevar el cordero, las aves, pero los dolores, las preñeces, el sometimiento a la autoridad continúa. Lo único que el Señor abolió y quitó fue el ritual de los animales. Esos rituales fueron los que el Señor Jesús dice: no hay que hacer. Hay que circuncidar el corazón. Hay que empezar a mirar qué hay aquí. Y lo que hay aquí es lo que yo amo, es lo que yo expreso, es lo que yo digo, es lo que a mí me representa delante de los demás. Y esto es lo que me dice el Señor. Ahora, ¿por qué palomas y por qué palomino? Mire lo que dice la Biblia. En esta Biblia me gusta que la Biblia de Scofield, en donde usted encuentra significado, simbología, dice la tórtola y el palomino. Por naturaleza, símbolos de inocencia. Dice, y cuyos están asociados con la pobreza, y habla de aquel que por nosotros se hizo pobre, y cuyo sendero de pobreza comenzó cuando se despojó a sí mismo de la gloria previa a su encarnación y terminó siendo hombre pobre. Se convierte el sacrificio a través del cual nosotros nos hicimos ricos, y el sacrificio de Cristo, el hombre se hizo pobre. Por eso dice que él se hizo pobre, se despojó de qué, de sí mismo, de su grandeza, se despojó de la grandeza, de lo que había allá arriba. ¿Para qué? Para venir como hombre y morir como hombre. Y cuando resucitó, ahora él tiene otra vez la exaltación del Padre. Por eso aquí está hablando de qué. ¿Qué trajeron José y María delante del sacerdote? Una paloma y un palomino, o una tórtola y un palomino, símbolo de qué? De inocencia y símbolo de pobreza. Nosotros somos ricos. ¿Ricos en qué? En la palabra del Señor. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta, que a la gente le da temor compartir en los devocionales, es porque nosotros sabemos que el pueblo que nos escucha conoce la palabra. Es un pueblo que sabe, es un pueblo que escudriña, es un pueblo que sabe de la Escritura. Y mucha gente dice: Dios mío, es que qué tal que lo diga, no interesa. Entonces, ¿cómo sabemos en qué condiciones estamos? Y el Señor mismo nos ayudará, el Señor mismo nos corregirá. Y para eso, para no errar, para no equivocarnos, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Hagámosle, hermano. Leamos la palabra de Dios. Yo les mandé a ustedes leer la Biblia en un año. Si usted lo está haciendo, usted en un año habrá leído la Biblia y se va a encontrar de pronto con cosas que usted ni siquiera sabía que existía en la Biblia. Y es un reto. Un reto. En vez de estar en la noche viendo televisión, viendo telenovelas turcas,
tuercas y tercas, usemos el tiempo al Señor. Yo no estoy diciendo que no vea una película, no, dedíquele el tiempo al Señor y el resto va y venga. Pero usted llene primero su aljaba, llene primero su templo, su casa de la palabra de Dios. Porque sí, uno ve esas novelas y ve uno de esos hombres tan hermosos y esas bellezas y uno dice, ay, mire, es tan bonito ese escenario. Y uno dice, ay, yo mi casa, miren, ay, todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos nosotros metiéndonos en la cabeza, cosas que es un escenario, son cosas que no existen de verdad. Y son personas que en las novelas son grandes y en su vida privada son perdidas. No se encuentran a sí mismos y nosotros queremos parecernos a ellos. Busquemos nuestra semejanza con Jesús. Ahora, le digo es que el ritual, por eso una mujer, aunque cuando tenga su hijo, va a sufrir, va a tener sus dolores de preñeces, va a sufrir con la educación de sus hijos, pero lo que el Señor Jesús vino a quitarnos como decreto es el ritual de hacer todo lo de la paloma, lo del cordero y todo ese tipo de cosas, porque eso ya lo cumplió Jesús. ¿A través de quién? A través de María, a través de José. Ese es el otro decreto del que el Señor nos habla, porque vuelvo y le digo, está entrando fuerte ese tipo de cosas. Eso está entrando fuerte. Si usted ve, bueno, yo estoy inscrita en muchas páginas y a mí me lleva mucha información, por eso yo leo, yo escucho y yo algo digo, en esto tiene razón, en esto no, porque esto mire tumba este versículo. Pero ¿cómo podemos nosotros definir si estamos en lo bueno o estamos en lo malo si no leemos la Biblia? Si no la leemos, usted dice, sí, es bueno que usted la escuche, pero lo mejor es cuando usted la toca, cuando usted se unta de ella, cuando usted la toca, cuando usted la abre, cuando usted la escudriña, cuando usted coge el lápiz y lo hace y mira y toca. Ahí es donde viene el discernir, el sentir la presencia de Dios. Por eso aquí lo que nos está hablando el Señor es no a los rituales, no a aquellos que el Señor cambió. Fíjense que Él dice, yo quité el sacrificio de los animales, pero la base sigue, porque la mujer sigue sufriendo. La mujer cuando se embaraza, yo les decía en el culto de esta mañana que cuando yo quedé embarazada de David, yo creí que no iba a ser capaz, porque a mí me dijo el médico, usted le dio lo que le da 20,000 viejas embarazadas, señora. Porque para mí fue duro, yo estuve hospitalizada, yo me tomaba un vaso con agua y vomitaba 3. Me llevaban por deshidratación y cuando salía de la clínica, desde la clínica hasta la casa, vomitaba todos los sueros que me habían puesto. Todo me olía feo, todos los días un cepillo de dientes nuevo porque le cogía asco. No me gustaba la carne, no me gustaba, era un asco lo que yo tenía. Y él me decía, ¿cómo se la aguanta su esposo? Y yo decía, sí, pobrecito. ¿Ya? Y él dormía aparte, yo dormía aparte porque no quería. Es algo que siento uno, o sea, se cumple lo que dice la Escritura. ¿Ya? Ya con la segunda, pues ya no tenía tiempo de montar gorro, entonces porque tenía que cuidar al otro, entonces ya no monté gorro con la segunda y menos con la tercera. Pero sí, el primero me dio muy fuerte, pero se cumplía la palabra del Señor, se cumple la Escritura. O sea que el ritual, el decreto de los que el Señor nos habla en su palabra son los sacrificios, son ese montón de cosas que el hombre está, que sale con su cruz, que sale con su maleta, que sale, o sea, todo ese montón de cosas que la gente inventa. ¿Por qué? Porque nos falta la fe, nos falta la seguridad en la palabra, nos falta confiar en Dios. Tenemos tanto miedo de tantas cosas que se dicen ahí afuera, pero no lo comparamos con lo que dice la Biblia, no lo comparamos con lo que dice la palabra de Dios. Dios nos está probando, pueblo. Dios nos está probando nuestra fe. Dios está poniendo alrededor de nosotros ciertas cosas para ver usted cómo funciona, cómo creemos si vamos a ser aprobados o reprobados con respecto a la obra del Señor. Por eso no a los rituales. Si usted oye a alguien en donde los ponen a hacer todo ese montón de cosas, no lo escuche, porque usted se va a contaminar con cosas. Pongámonos en pie, vamos a orar.
Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano. En este momento, Señor, queremos pedirte que nos ayude a quitar toda impureza, todo aquello que nos aparta y nos separa de ti, sea la incredulidad, sea el miedo, la pereza. ¿Cuál es o qué es esa actitud o ese comportamiento o esa situación que me aparta de ti? No quiero que haya impurezas en mí, Señor. La palabra es la que me limpia, la palabra es la que me purifica, la palabra es la que me lleva y hace vivir confiado. Señor, si hay desorden en mi casa, hay desorden en mi vida, ayúdame, Señor. Si hay vacío, Señor, porque vengo practicando un pecado, Señor. Y recuerde que el pecado es no creer, dice el Señor. Si no creemos, dígale, Señor, ayúdame a incredulidad. Pero para que no haya incredulidad, usted tiene que hacer, tiene que cumplir, tiene que poner por obra lo que dice la Escritura. Porque en la medida en que usted lo ponga por obra, usted va a ser una persona fortalecida, una persona confiada, una persona segura de lo que cada uno, de la palabra y de la presencia del Señor. Gracias, Dios amado. Bendice al pueblo, Señor, que vino, que tuvo disposición de corazón. Ayúdale a encontrarle de sus impurezas que nos separan, que nos apartan y que no nos deja vivir confiados y en reposo, como dice Jesús. Venid a mí el que está cansado, el que está cargado, y yo los haré descansar. Toma mi carga que es ligera, toma mi carga que es liviana, y con mansedumbre podemos alcanzar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendíganos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por las situaciones que estamos viviendo, porque estamos viendo que tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges. Gracias, divino Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.